Bienvenidos una vez más a su canal Matemáticas Fabio Sora. Vamos a trabajar en esta oportunidad algunos ejercicios haciendo uso de las primeras reglas de derivación. En el primer ejemplo que vamos a revisar nos piden calcular la derivada de la función 2x a la 5 menos 4x cuadrado más 3 medios. Recordemos que una forma de simbolizar la derivada de una función es haciendo uso de esta comillita. Bueno, como primera regla de derivación que vamos a tener en cuenta es que cuando tenemos una función que corresponde a la suma o resta de dos funciones, la regla que vamos a usar es que la derivada de dicha función corresponde a la suma o resta de las derivadas de cada una de las funciones. Entonces, para calcular la derivada diríamos que corresponde a la derivada de del primer término, la primera función, menos la derivada de la segunda función, más la derivada de la tercera función, que es una función constante. Enseguida, recordemos que la derivada de una constante por una función que depende de x, la podemos ver como la constante se deja quieta y calculamos la derivada de la función. Recordemos que esta es la otra forma de simbolizar derivada de una función. Podemos resumirlo como constante por f' de x, que corresponde a la derivada de la función que nosotros estemos derivando. En este caso vamos a usar esta regla donde la constante la dejamos quieta y derivamos cada uno de los términos que dependen de x. Nos quedaría entonces 2 por la derivada respecto de x a la 5 menos sale 4, la constante 4 sale y me queda la derivada con respecto de x cuadrado más, y de una vez recordemos que cuando tengo que derivar una constante, c es una constante, un valor numérico, la derivada es 0, es nula. Entonces acá la derivada respecto de x de la constante 3 medios sería 0. Enseguida recordemos que la derivada de cualquier potencia de x, esto es válido para n cualquier número, corresponde a el n que teníamos como exponente, viene aquí a multiplicar, y la x nos queda elevada a n menos 1. Entonces vamos a hacerlo en cada uno de los términos que tenemos acá enunciados para derivar. En este primero tendríamos que el 5 bajaría y queda x a la 5 menos 1, que eso sería 4, entonces nos queda 5 por x a la 4. Menos el 4 se sigue dejando ahí y la derivada de x a la 2 sería 2x. Ya habíamos dicho que aquí la derivada de la constante era 0, entonces no hay ningún término que nos falte por derivar o por escribir. Y enseguida vamos a simplemente hacer estas operaciones. Entonces retomemos y vamos en 2 que multiplica a 5x a la 4 menos 4 que multiplica a 2x, hacemos los productos, 2 por 5 10, x a la 4 menos 4 por 2 8x. Concluimos entonces que para la función que nos entregaron, 2x a la 5 menos 4x cuadrado más 3 medios, su derivada corresponde a 10x a la 4 menos 8x. Listo, eso sería todo lo que haríamos para calcular esta derivada. Vamos a revisar ahora otro enunciado con algún detalle de dificultad que sea importante mencionar. Bueno, nos piden entonces calcular la derivada de la función 3 por raíz de x menos 2 raíz cuarta de x a la 3 menos 5 dividido x a la 4. Recordemos inicialmente que hay una equivalencia entre la radicación y la forma exponencial, ¿sí? Con exponente racional. Cuando tenemos la raíz enésima de a elevado a la m, esto corresponde a elevado a la m dividido n. Entonces vamos a hacer uso de esta formulita y también tener en cuenta que cuando tenemos potencia negativa, si tenemos a la menos b, eso corresponde a 1 sobre a a la b. Esto se puede usar de izquierda a derecha o derecha a izquierda según sea la necesidad. Entonces primero reescribimos nuestra función, nos quedaría entonces 3 por raíz de x es x a la 1 medio menos 2 por la raíz cuarta de x a la 3 corresponde a x a la 3 cuartos
menos tener 5 sobre x a la 4, eso es 5 por x a la menos 4. Repito, hemos hecho uso de estas formulitas para pasar luego a derivar de manera más sencilla utilizando la reglita de la derivada de cualquier potencia de x. Bueno, entonces ahora sí empecemos a derivar. Sabemos que si tenemos una función que corresponde a la suma o resta de dos funciones, al derivarla nos queda simplemente la derivada de cada una de ellas sumando o restando según pues, el signo que tengamos. Bueno, entonces nos quedaría la derivada de la función va a ser la derivada del 3x a la 1 medio menos la derivada de 2x a la 3 cuartos menos la derivada de 5 por x a la menos 4. Posteriormente recordemos que la constante la podemos dejar quieta y simplemente derivamos cada uno de los términos que están con x, recordando que la constante pues no estaría afectándose ahí, entonces queda la constante por la derivada de cada una de las funciones y pues simbología pues sabemos que esto corresponde a f'. Entonces vamos a hacerlo en cada uno de estos términos. Nos quedaría 3 por la derivada respecto de x de la x a la 1 medio menos 2 que va a multiplicar a la derivada del x a la 3 cuartos menos 5 que multiplica a la derivada del x a la menos 4. Y aquí ya simplemente es usar la regla de la derivada de las potencias de x que habíamos dicho, que eso simplemente el exponente viene aquí a multiplicar y la variable x queda elevada a lo que teníamos restándole 1. Entonces lo vamos a hacer en cada uno de estos. Acá nos quedaría 1 medio que baja por x a la 1 medio menos 1. Sabemos que da menos 1 medio, es importante tener cuidado con los signos. Enseguida nos queda menos 2 por el 3 cuartos bajaría y queda x elevado a la 3 cuartos menos 1. 3 cuartos menos 1 es menos 1 cuarto. Y en este último pues el menos 5 se sigue manteniendo, baja el menos 4 y nos quedaría x a la menos 4 menos 1, que eso es menos 5. Listo, ya enseguida simplemente sería cuestión de hacer las operaciones. Vamos a retomar en la parte donde llegamos y vamos a hacer las operaciones. Nos quedaría 3 por 1 medio, nos queda 3 medios de x a la menos 1 medio. 2 por 3 cuartos, de una vez al simplificar esto queda 3 medios y se sigue teniendo el x a la menos 1 cuarto. Aquí podemos hacer de una vez ley de signos, menos por menos nos queda positivo y 5 por 4 pues queda 20x a la menos 5. Y ya para organizar, aquí ya está la derivada, pero pues tradicionalmente podemos organizar dejando pues potencias positivas y podríamos escribir estas x que quedaron a exponente racional, escribirla en la forma radical correspondiente. Entonces ahí vamos a recordar nuevamente las formulitas, la equivalencia entre la forma radical y la forma de exponente racional, y también recordar la formulita de la potencia negativa de x, que bueno, ahorita aparecería. Entonces tenemos ahí que acá nos quedaría 3 medios de x a la menos 1 medio, queda como 3 sobre 2 raíz de x, menos, acá nos quedaría 3 sobre 2 raíz cuarta de x, y acá nos quedaría 20 sobre x a la 5. Como les indicaba, pues esta sería, digamos, ya la respuesta, dejando que estos exponentes negativos queden positivos y de paso que la forma racional que se tiene pase a la forma radical. Entonces podemos concluir que la función que nos entregaron, su derivada corresponde, la función original era 3 raíz de x menos 2 raíz cuarta de x a la 3 menos 5 sobre x a la 4, su derivada nos dio 3 sobre 2 raíz de x menos 3 sobre 2 raíz cuarta de x más 20 sobre x a la 5. Y con esto hemos ya concluido el ejercicio, la derivada del ejercicio que nos habían propuesto. Bueno, eso sería todo por esta ocasión. Espero que con esto se tengan ya más herramientas para hacer derivadas de este tipo de funciones. Agradezco que me estén apoyando, gracias por visitar el canal. Los invito a suscribirse, a darle like y a compartir.